Pues sí, queridísimo doctor Cárdenas Elorduy, nos llevas por un gran recorrido que hoy nos pone frente al poeta. Al poeta, pues sí, al Del premio al Nobel. premio Nobel, Ajá. y por una razón muy especial. No sé, yo no sé cómo está aquí la programación, Pero a ver. pero el cumpleaños de Octavio es el 31 de marzo. Ok. Y ahora estamos, días. mañana es el cumpleaños de Benito Juárez. Ajá. ¿No? Y sí. La Bueno, expropiación petrolera fue fue ayer. el 18. El Ajá. 18. Luego, 18 de marzo. el cumpleaños de Juárez. Ajá. Y el 31 de marzo, Octavio El cumpleaños Paz. de marzo y llegó hoy la primavera. Y llegó la primavera. Ya Tenemos muchos. Ya estamos de primavera. Ya estamos de primavera. Bueno, vamos a hablar sobre todo de Octavio Paz, pero de un amigo muy querido, Sí. Víctor Manuel Mendiola, que escribió este libro del Fondo de Cultura Económica, Sí. donde analiza a Octavio Paz como poeta surrealista. Tuvo esa etapa de poeta Ándale, surrealista, ¿no? ajá. Y se llama El surrealismo de Piedra de Sol entre peras y manzanas. Fondo de Cultura Económica. Mi amigo Mendiola, con el que voy a platicar, él es economista, pero es algo muy importante. Es un poeta, ha escrito más de 15 libros, pero tiene 40 años dirigiendo una editorial que se llama El Tucán de Virginia. Ahí se llama. Y allí publican libros bilingües, en inglés, francés, italiano. Él y su mujer Jennifer, a quien le dedica este libro. Y son 40 años de una editorial que muy poca gente conoce, porque la poesía es lo que menos se vende. Es lo que menos se vende. Pero estamos aquí tratando de motivar a los seguidores. Este es Víctor Manuel Mendiola, el surrealismo del gran poema por el que se ganó el premio Nobel, Piedra de Sol, de 1957, y muy vivo, Octavio Paz, en 3 años mandó que lo tradujeran al sueco. Y de esa manera, pues ya el señor que proponía ya lo conocía, ¿no? Entonces, ya, exacto. Pero además eran buenos para las relaciones públicas. Este libro se lo recomiendo muchísimo y con él vamos a platicar sobre la importancia de este gran poema del gran poeta Octavio Paz. Pues vamos a disfrutarlo en los recuerdos vivos de Emilio. Cuéntanos de tu vínculo con Octavio Paz y de tu proyecto de esta publicación sobre el poema. Yo conocí a Octavio Paz muy joven, o relativamente joven, tendría 22, 23 años. Muy joven. Y surgió, creo que a partir o a raíz de un festival internacional que se hizo en Morelia. Él no pudo asistir porque había sufrido un accidente, se rompió, creo que los 2 brazos, se cayó y tuvo una fractura doble. Por ese motivo no asistió al festival. Al festival asistían poetas no solamente famosos, sino increíbles. En particular un poeta por el que yo sentía mucho interés y que pude conocer de una manera mucho más minuciosa, que se llamaba Ted Hughes. Fue esposo de Sylvia Plath. Y Octavio era amigo de él. Estaban otros poetas, si no recuerdo mal, creo que estaba Vasco Popa, estaba Merwin, un poeta norteamericano muy conocido, y diferentes autores. En un momento dado platicamos, me dijo que sabía que era poeta, que por qué no le llevaba un libro para que le mostrara lo que yo hacía. En esa fecha yo había recibido la distinción de entrar al Centro Mexicano de Escritores, que dirigían o que coordinaban ni más ni menos que Juan Rulfo y Salvador Elizondo. También estaba Francisco Monterde. Si un joven se aproximaba a él y le mostraba sus poemas o le entregaba un libro, siempre lo veía. Y si le provocaba inquietud, en la primera oportunidad que tenía en alguna presentación de un libro donde ese mismo joven lo veía a él incluso si el joven no se aproximaba, él podía aproximarse y decirle, leí sus poemas y me gustaron. Es muy interesante este hecho en términos humanos, porque todo el mundo, por otro lado, sabe que era un hombre muy exigente, incluso un hombre que con facilidad se encendía, adquiría incluso cierto talante enojado. Es interesante que toques este aspecto del interés de Octavio Paz por los jóvenes. Yo conocí a Octavio Paz en París cuando él renuncia a la embajada de la India y se va con su esposa a París. Y a través de Juan Ibáñez lo conocí y durante muchos meses
Yo estaba estudiando en la Escuela de Ciencias Políticas y era un joven de 23, 24 años y me impresionó el interés que tenía de invitarme a tomar café y de conversar. Evidentemente yo había pasado el mayo de 68 y él estaba muy interesado y yo era un informante de primera mano, puesto que estaba en la Universidad Francesa. Pero me sorprendió esa calidez y ese interés que yo decía, bueno, yo quiero que este hombre me hable de otras cosas. Y él lo que hacía era, yo era un informante etnológico, digamos, era la razón por la que establecí ese vínculo, pero una atención y un afecto y un interés de quiénes eran mis maestros, que había hecho Raymond Aron, Costas Papanayo. Entonces fue algo muy impresionante que me sorprendió el trato y la curiosidad de este hombre que quizá, como todos los grandes escritores, están marcados por una curiosidad omnímoda, ¿no? Perdóname que te interrumpa, hay una frase de Gabriel Said en un texto, que se publicó en un número de homenaje, creo que al final, después de la muerte de Octavio Paz, vuelta, casi al terminar sus actividades de alguna manera, hizo un número de homenaje. Y en ese número había un texto de Gabriel Said donde creo que él decía lo siguiente, estoy seguro que fue en ese número, decía que lo que más le asombraba de Octavio Paz, y que eran muchas cosas las que le llamaban la atención en términos de admiración, pero que la que más le llamaba la atención era su capacidad, la capacidad que mantuvo hasta el final de su vida de aprender. Cuando platicábamos de poesía, yo sostenía la conversación con él, pero llegaba un punto en donde me comenzaba a costar trabajo seguirlo, porque él empezaba, su conocimiento de la poesía y la literatura era vasto. Pero la situación incómoda para mí es, pero que era generalizada, lo hacía con todo mundo, después de plantear sus ideas, casi siempre decía, ¿y usted qué opina? ¿A usted qué le parece? O sea, le interesaba. No, y no era una frase retórica, no. Era un interés, bueno, ¿y usted qué opina de este asunto? Sí. Y le agradaba mucho que el joven, de manera a veces atrabancada, pero auténtica y honesta, dijera su opinión, ¿no? Bueno, se acordaba de ese joven inquieto que lo sorprende la invitación a ir a España cuando anda en Yucatán, y un organizador de revistas en la preparatoria, un hombre inquieto toda su vida, evidentemente, ¿no? Pero lo decimos esto para el público porque nos estamos acercando a la obra de un hombre que el premio Nobel los convierte luego en unos ídolos, ¿no? En unos pontífices, y queremos revelar al hombre curioso y con capacidad de aprendizaje hasta el último día de su último suspiro, un hombre que siempre estaba agradeciendo la vida y admirando y queriendo aprender. Recuerdo que en una ocasión, en un lugar, de pronto lo encontré, lo saludé y casi de inmediato, muy juvenilmente, le dije que leíamos con pasión su poema Piedra de Sol. Y yo noté que le incomodaba, que hizo un mohín raro y a mí me provocó eso también cierta molestia, pero no me paré y le dije que nos sorprendía que un poema tan moderno tuviera al mismo tiempo una pierna metida en el pasado. ¿Por qué? Piedra de Sol es un poema circular construido con un número, muchos versos en decasílabos, es decir, versos de 11 sílabas, que representan los endecasílabos. Estos versos de 11 sílabas representan la tradición de la poesía en castellano. Además, la tradición de la gran poesía en castellano. Los grandes poemas en nuestra lengua se han escrito en decasílabos, en versos de 11 sílabas. Y Piedra de Sol es un poema escrito con ese verso y, por tanto, pertenece a la tradición. Pero al mismo tiempo el poema está roto, fragmentado, incluso en un cierto momento, en cierto punto del poema, el propio Paz dice, sigo mi desvarío. El poema, decía Julio Cortázar, que era el poema erótico más importante
escrito en el siglo XX. Bueno, pues estaba mi queridísimo Emilio Cárdenas hablando con Víctor Manuel Mendiola y aquí, tu libro te lo regreso, hablando de nada menos que Octavio Paz y el poema por el que se le reconoce, que es la puntilla es la cerecita del pastel, porque no te lo dan por una sola cosa, ¿no? Sino por toda una completa, gran claro. trayectoria, ¿no? Claro, claro. Mira, podemos utilizar este espacio mientras se arregla el asunto. Mientras, ajá. En español, en castellano, hay unos 3 grandes poemas. Uno de Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, en México. Sí. Primero Sueño, un gran poema largo, larguísimo, más de 1000 versos, ¿no? Ajá. Un segundo poema que se llama Muerte sin fin, como de 900 versos, de José Gorostiza, que fue secretario de Relaciones Exteriores. Y luego que es como de 800 versos. Son largos, poema largo, ya ves. Hay sonetos, Los diste en orden. hay décimas, en fin. Pero hay una cosa que es el poema largo, que es para hacer realmente una visión del mundo Sí. a base de las palabras. Pues en nuestro país, en la lengua castellana de México, son 3 grandes poemas. Primero Sueño, Muerte sin fin y nada menos que Piedra de Sol. Sor Juana, Gorostiza y Paz. Y Paz. Listo, con eso somos una potencia poética. Ahora, nuestra potencia poética viene de Netzahualcóyotl, ¿eh? El señor tiene... No, bueno, andaba hasta en los billetes, no sé si hasta ahora... en los billetes. Hasta en los No, billetes. pero no se le conoce tanto, fíjate. como poeta. O sea, sí se conoce, pero yo creo que lo podríamos conocer más, ¿no? Pues un día podemos dedicarle una cosa porque lo tradujo nada menos que Miguel León Portilla. Nada menos. Nada menos. Tiene un libro que se llama 13 poetas del mundo azteca. ¿Ya presentaste algo de León Portilla? Sí, hace mucho. Ya tenemos que presentar otra parte. ¿Podrías traer otra parte? Claro, con él? porque mira, lo que presentamos aquí son fragmentos de conversaciones que duran 3, 4, 8 o 10 horas, a veces en diferentes días, ¿no? Ajá, en diferentes Y entonces sesiones. sí podemos sacar otros 10 minutos de otra parte de mis entrevistas, que es un archivo que ya me comprometo por segunda vez. Ya quedaste de dejarlo de aquí. ser un tesoro para el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. ¿Y por qué te parecía, repíteme por favor, lo semblanteaste un poco al principio, por qué te interesaba este testimonio, este análisis de Paz específicamente? Bueno, porque Octavio Paz, muy joven, recién casado, llega después de la guerra a Francia. Y durante la guerra española también pasa por París. Y se vuelve amigo de Buñuel, de Dalí, de los surrealistas, de todos. Y entonces él forma parte del movimiento surrealista de una manera muy importante. Digamos, él siempre decía que era ya la última parte, porque eso empezó en los 20, 30, ¿no? Pero todavía en los 50, que él vive en París, forma parte del grupo surrealista, en donde por lo menos 2 españoles son importantísimos. ¿Quiénes son? Salvador Dalí y Buñuel. ¿No? Que son muy amigos de él, ¿no? Y entonces lo que hace mi amigo Víctor Manuel Mendiola es ver los elementos surrealistas en la obra de Octavio Paz. Fíjate, tenemos todavía otros 2 minutos para verlo y regresamos para cerrar la conversación. Muy bien. Adelante, por favor. En el siglo XX. También es un poema sobre el terror del poder y la guerra. Hay fragmentos sobre la guerra de España y sobre la historia, es una reflexión muy amplia, ¿cómo está construido? Bueno, el poema tiene 585 versos más 6, que representan el número de días que tarda Venus en rodear al Sol. Y esto a su vez está íntimamente ligado con la representación de la piedra de sol, que es un calendario. Piedra de Sol, el poema Piedra de Sol está representando el tiempo que tarda Venus es el amor, claro, en dar la vuelta alrededor del Sol. Y al mismo tiempo está representando su relación con el tiempo antiguo mexicano, ¿no? En esa gran trayectoria de
potencia poética mexicana. Hay 3 poemas largos, poemas extensos, que son Primero Sueño, de Sor Juana, Muerte sin fin, de José Gorostiza, con quien trabajó Octavio Paz en Relaciones Exteriores, también diplomático, y sin duda en quien él estaba pensando cuando él decide hacer un largo poema, que era casi imposible después de haber hecho Gorostiza, Muerte sin fin. Había levantado la barra muy alto para hacer poema extenso en México, y el joven poeta Octavio Paz se decide a subir esa cumbre y colocar su obra al nivel de los grandes, por lo menos estos 3 grandes poemas. Estaría la Oda, Dios Mineral, ¿no? 2 o 3 más probablemente, pero las cumbres de la poesía mexicana son estos 3 grandes poemas, por lo cual dedicamos un programa completo el día de hoy a Piedra de Sol. Pues mira, no nos faltaba un pedacito, lo pudimos presentar a nuestro público. ¿Con qué cerramos? Mira, vamos Emilio. a cerrar con un recuerdo vivo de Emilio Cárdenas. Sí, un recuerdo Mi vivo. yo hice una película cuando ganó el premio Nobel, una película especial para que pasara en sueco en la televisión de Suecia, dicho por Max von Sydow. Uy, eso, Y entonces qué bárbaro. tuve el privilegio de ilustrar el poema. En español pasó en Canal 13, ¿cómo se llamaba? Imevisión. Imevisión. ¿No? En Canal 13, y en Suecia en el canal oficial. Y eso fue muy importante para este gran actor, Max von Sydow, porque no nos cobró, pero estuvo en la mesa con el rey, con los reyes de Suecia, con Marie-Jo, con Octavio, y el gran actor sueco, que era Max von Sydow, ¿no? El gran actor y de los preferidos de Bergman, Y otro gran ídolo Yo del creo que cine más de la mundial. mitad de las películas de Bergman son con el gran Ahí actor está, ajá. Max von Sydow. Y entonces, a través de la embajada, él grabó en un casetito, lo grabó en sueco. La embajada sueca me mandó a una secretaria que me fuera diciendo qué iba diciendo, ¿no? Y entonces lo armamos ahí en Imevisión, que fue un producto de Imevisión. Pues, mi querido Emilio, gracias por traernos tus recuerdos vivos.